Eduardo Calixto es in the house. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Eduardo? Muy buenos días. Corriendo horrendo. Pero corriendo horrendo. feliz. Realmente es un honor estar aquí. Ajá. Y es para mí motivo siempre de mucho gusto estar aquí en W y con los cuentavientes. Ay, eres tan amable, Eduardo, Gracias. por eso te amamos. Muchas gracias. Oye, el tema de hoy, asesinos de amores, maldad cerebral. ¿Qué onda con tu tema, hijo? Siempre hemos hablado de las maravillas que hace el cerebro, cómo nos adaptamos a eventos bonitos, cómo el cerebro está preparado para amar, para sufrir y para hacer cosas maravillosas, pero también el cerebro tiene una capacidad, y esta capacidad es muy fuerte para poder quitarle la vida a otro ser humano, y más aún en el sentido estricto, queridos cuentavientes, queridos amigos de W Radio, que existe una extraña relación entre el sentido de matar a lo que pertenece o el sentido de pertenencia con alguien y el apego, y con respecto a esa situación de si no eres para mí, no puedes estar sin mí. El cerebro que estamos hablando, no estamos diciendo que todos tengamos y hagamos esa situación, pero y tampoco llegar a un determinismo de que el amor siempre va a ser y va a tener este posicionamiento. Pero hoy reconocemos que incluso las estadísticas para el 2014 hay un homicidio por cada 100,000 habitantes, un homicidio relacionado con un proceso de parejas, de amor, de una relación en donde existía dos individuos, una mujer y un hombre específicamente, que se habían prometido amor, aquellos que tenían digamos de alguna manera, una relación que puede estar relacionada con muchísima felicidad, y que sin embargo asociaba desesperanza, dolor y decepción. Ok, entonces estás hablando de 1.07 homicidios en la pareja por cada 100,000 habitantes. Sí. Pero chécate esto, o sea, de los casos de asesinatos, cuentavientes de parejas, solo el 6% la víctima es mujer. No. Perdón, al revés. La víctima es el hombre, exactamente. Y 90% ya tienen antecedentes de violencia en el noviazgo. Sí. Entonces esto quiere decir que hay muchísimos antecedentes previos a que se cometa esto. Y 40% de los homicidios son mujeres que han tenido una mala relación previa con su marido, con su pareja. Estamos hablando que en términos generales, por cada prácticamente 200,000 personas, hay una muerte de una mujer asesinada por su pareja. Y además de esto, los varones que matan a sus parejas, el 78%, cuando se les pregunta, ¿por qué lo hiciste? Claro. El 78% dice que lo hizo porque la amaba. No, bueno. Y la amaba demasiado. Entonces, uno no puede entender esta diferencia o esta dicotomía, porque dices, no puedes matar a alguien que amas. O sea, la gran mayoría de nuestros cerebros, si tienen una adecuada salud mental, no puedes estar pensando que una persona está contigo y tú tal vez un día en un arranque de coraje puedas terminar con la vida de ella. Lo que yo tengo que decir es esto, y a nivel cerebral. Mucha gente dice que entre el amor y el odio hay un solo paso, ¿no? Yo quiero decir que comparten las mismas estructuras de fascinación, de enojo y de coraje, y que el mismo neurotransmisor involucrado en la felicidad también está involucrado en el coraje y en el odio, y en la que es misma la dopamina, zona del cerebro. y es prácticamente la misma zona del cerebro. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros, los neurofisiólogos, notamos que la liberación de dopamina, cuando estamos felices, contentos y nos enamoramos y tenemos un orgasmo, la liberación de dopamina es gradual, es paulatina, es poco a poco. Claro. Sin embargo, cuando nos enojamos, esta liberación es rapidísima y alcanza un punto máximo entre 1 a 2 minutos. Y gradualmente, en cuestión de 8 minutos, regresamos paulatinamente a nuestro evento natural o gradual, que a los 20 minutos en promedio se quitó ya prácticamente esa nube o esa venda que nos cegaba. Claro. De aquí el punto es que efectivamente hay una relación y un límite muy sutil, una frontera muy pequeña entre amar demasiado y llegar al enojo, y es por eso que a las personas que más amamos son las personas que más nos generan enojos. Pero espérame. Las personas que más amamos, o las personas que creemos que amamos, ¿no? O sea, ahí cómo hace la diferencia el cerebro. Las personas que creemos que amamos, tenemos una relación, y aquí ya vamos a hablar desde el punto de vista de interacción de pareja, porque si no nos podemos pasar. Sí, nos vamos a extender horas.
Si tú conoces a una persona y de la cual te enamoras, la liberación de dopamina y de oxitocina son favorecedoras de tener un vínculo y una sensación de plenitud junto a esa persona. Pero este proceso va a acabar en 3 años. Sin embargo, las personas que creemos que amamos, ya viene un proceso naturalmente a nivel psicológico que trastoca nuestra realidad. Y es aquí en donde empezamos con definiciones muy importantes. Hay psicópatas y sociópatas. Y en ese sentido, un psicópata es una persona que es capaz de poder estar con otras, e incluso lo valoran como un individuo mágico, como un individuo carismático que puede atraer tanto a las personas. Exacto. El príncipe azul, una persona que es maravillosa y que en el transcurso del tiempo se va a ir transformando, y que en realidad no se transforma, lo que aparece realmente es su verdadera personalidad. Un tipo controlador, un tipo frío, un tipo que era capaz de ir por la atención de quien quería, y automáticamente este proceso va generando, con planeación, trastoca a la otra persona. Es decir, primero la atrae y después, cuando ya la tiene para él, la cree propiedad, y a través de todo este proceso pues puede incluso abusar psicológica, biológica o socialmente de la pareja. Claro, pero no hay ningún vínculo amoroso ahí. No. Bueno, puede hacerlo, y sí lo puede hacer. Estos psicópatas tienen antecedentes desde la primera infancia. A diferencia de un sociópata. El sociópata no tiene una relación tal cual con la sociedad, no tiene elementos de reglas, y puede estar completamente entregado a una situación, pero él no tiene resquemores, o sea, no se arrepiente de lo que hace. O sea, no tiene una emoción ante el daño que hace, por ejemplo, ¿no? Aquí creo que hemos hablado, hemos hablado muchas veces de la diferencia, y contigo también, entre los sociópatas y los psicópatas. A veces yo los confundo, ¿no? Entonces digo, ay, eres una el psicópata tiene reglas, y puede estarse previendo de lo que le puede pasar. El sociópata no. El sociópata no tiene frenos y hace lo que tiene que hacer en el momento. Pero los dos igual de encantadores y de carismáticos y de manipuladores, que tengo ese charming que te atrae y te llega y dices, este güey me ama y me adora y me cuida y me protege, y esto es el amor. Y por supuesto. Y ante esa situación es tanto la liberación ahora de dopamina de la pareja, en este caso de la mujer, que entiende que es un proceso natural, y que así son todas las parejas, y que incluso van normalizando la conducta de la persona. Dice, bueno, es que me pegó porque me quiere. Y entonces eso lo marca con un proceso de aquí para adelante ya no le voy a permitir más, pero eventualmente pues también alza la voz, o también ya después genera daños físicos que incluso las personas que están alrededor se dan cuenta, y son los que mandan los mensajes de decir, están abusando de ti. Desde el punto de vista biológico, están siendo violentos contigo, te están marcando, tienes moretones. Y él dice, bueno, no, lo que pasa es, y mienten a través de estos procesos, me pegué en la puerta, no había luz y salí golpeada, ¿no? O en el metro estaba demasiado apretado, ¿no? Cosas que siempre atenúan la violencia de estos personajes. De nuevo, estamos hablando que de las muertes por pareja, de ese cerebro que tiene maldad, estamos hablando del 78% de los varones y 6% de las mujeres. Esto quiere decir que esto es más grave en los varones, y hay explicación que en las mujeres. Fisiológico, hay una explicación a nivel neurobiológico de este evento. Los varones tienen la amígdala cerebral más grande, desde un 75 hasta un 80%. Ya sé que muchos en estos momentos van a decir, ¿y eso qué significa? La amígdala cerebral es el centro biológico de las emociones, pero también de la agresión y de la violencia. Y por otra parte, a nivel hormonal, los niveles tienen un gran nivel, o sea, digamos, concentraciones en la sangre de testosterona. Entonces la testosterona hace agresivo a todos los seres biológicos, desde los mamíferos más, digamos, pequeños, como son las ratas, los gatos, los perros, los simios. Hay un marcaje muy claro a nivel biológico que entre más testosterona, más violencia hay. Y los animales, digamos, los machos dominantes alrededor de un clan, son más agresivos, son más violentos y más dominantes en relación a la testosterona. Entonces, fíjense en este punto concreto. Mayor testosterona, mayor violencia, mayor dominio. Mayor agresividad, claro. Y nuestro cerebro trae esa evolución en parte, y ese proceso de herencia biológica es lo que expresa por momentos tanta violencia. Ok, pero ahorita nos vas a explicar, regresando del corte también, qué otros factores, porque no creo que solo la testosterona en grados altos en un ser humano orille
a matar a su pareja, ¿no? Por supuesto. Bueno, regresando del corte, estamos hablando con Eduardo Calixto, asesinos de amores. ¿Qué orillaría a alguien a matar a su propia pareja? Eso nos lo va a explicar Eduardo Calixto al regresar de la pausa. No se vayan, querido Eduardo Calixto. Son 10 de la mañana con 30 minutos, cuentavientes. Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Eduardo Calixto precisamente de los asesinos de amores. Maldad cerebral. ¿Qué orillaría a alguien que supuestamente te ama con pasión y con locura? Ahí está el problema. Sí. La pasión y la locura, hijo. A matar a su propia pareja, ¿no? Sí, totalmente. Aquí hay dos puntos fundamentales. Primero fisiológico, anatómico y después psicológico. A nivel fisiológico existe una disminución de los frenos que se encuentran en la corteza prefrontal. Es decir, la corteza prefrontal en estas personas no está o lo suficientemente trabajando o no le llega el adecuado oxígeno y glucosa que debe de llegar. Estudios en 1992 en una penitenciaría en Estados Unidos mostró algo fundamental. La corteza prefrontal en estos individuos no está lo suficientemente bien conectada y por lo tanto los frenos fallan. Y ante esta circunstancia los individuos tienen una extraordinaria proclividad a ser muy violentos, a no medirse y además a no sentir arrepentimiento. Eventualmente cuando se les pasa el coraje hay una situación de pues ya lo hice. Y a lo mejor este punto en concreto lo volvería a hacer si tú me vuelves a hacer enojar. Circunstancia que es muy común. Claro. A nivel neuroquímico, estas estructuraciones son individuos que están muy acostumbrados a liberar dopamina y que además están acostumbrados a tener otro tipo de ejecuciones, si no violentas, de adicciones. Quiere decir que o tienen adicciones al cigarro, al alcohol o alguna droga, pero además son también proclives a tener y antecedentes a tener violaciones con la ley. Es decir, son personas que viven sobre el riesgo de muchas cosas, se pasan los altos, son personas que son tendientes a discutir cuando no tendrían por qué discutir alguna razón, tal vez en el supermercado. Sí, se alteran con facilidad. Vamos a hacer una lista rápidamente, ahorita que estás haciendo estas características de esta personalidad, para que detectemos. Igual alguien está durmiendo con el enemigo, porque, y pongo de ejemplo a los hombres porque estamos hablando de que es el 90%, 78% de los varones asesinos indican que mataron a su esposa por amarla demasiado. Ese es el dato que tenemos. Por eso es el ejemplo que ponemos de los hombres. Pero para que identifiquen nuestras cuentavientes mujeres y podamos como que detectar esos puntos rojos y tomar alguna decisión, huir, ¿no? Sí, claro. A ver. Mira, si lo vemos como antecedentes y este aspecto psicológico, son individuos que en alguna parte de su infancia tuvieron maltrato. Que son hijos de padres que no les pusieron o mucha atención, o por otro lado, fueron extraordinariamente mimados y que están acostumbrados a hacer lo que quieren, sin tener repercusión de que sus actos pueden afectar a otros. Perfecto, sin límites entonces, Viven una experiencia en la infancia sin límites. Hay abandonos, hay incompatibilidad emocional entre sus padres o con la familia, y a nivel de la escuela hay antecedentes de problemas con compañeros y problemas en el específico de que fueron violentos, empezaron a golpear a compañeros en los salones y su conducta infantil era intolerante, agresiva y generaban violencia a cualquier expresión. Estamos hablando de cuando eran niños. Exacto. Hay un dato característico, y recordando a Fey Ostrowski con sus magníficos artículos sobre la crueldad hacia animales o historias de maltrato a las mascotas. Además, en la adolescencia ya hay datos de agresiones sexuales y además de actividad sexual promiscua, historias que nos marcan que ya hay datos de delincuencia juvenil. Entonces, ya pasó de una, digamos, una etapa de la infancia que creíamos que era producto de su inocencia, de que eran muy chillones o muy agresivos, pero ahora, ya siendo adolescentes, empiezan a tener excesos y empiezan a generar sus primeras etapas de violencia, pero ya con consecuencias. Y además, debo de decirlo con mucho cuidado, en la etapa de la adolescencia es cuando más se consume alcohol,
para todos los seres humanos, pero en especial en ellos es la primera experiencia que genera este fenómeno y sus primeras borracheras aparecen. Claro. Ya cuando son jóvenes, y aquí es lo que quiero enmarcar muy bien, Rebe, cuentavientes, quiero decirles que un asesino no es de la noche a la mañana. Aquel que comete un asesinato no lo hizo por accidente. O sea, no la mató por amor porque él pensó que era lo bueno y lo pensó hoy. No. Esto ya tiene antecedentes y por eso decimos abiertamente que es la consecuencia intencionada de muchas agresiones previas. Claro. Y con esto debo decir que hay una planificación, que está atrás una desesperación. De estos individuos que han tenido estos antecedentes, son personas que perciben a la mujer como propia. Perciben que ellos deben tener el control, porque ahí está la base de su masculinidad. Claro, el poder, hombre. Totalmente. Ella no puede decidir, ella no piensa. Entonces, con esta situación, el honor está basado en sus niveles, nuevamente, de control y de agresión, que de nuevo va muy acompañado con una disminución de corteza prefrontal y niveles altos de testosterona. Por lo tanto, y aquí lo hemos dicho con Marta, contigo, Rebe, que la gran mayoría, el 92%, cuando se termina una relación, es la mujer quien toma la decisión. Esto ya no funciona, tú me maltratas, me haces muy mal, me siento muy mal contigo, me voy. De 10 matrimonios, 9 son las mujeres que deciden terminar la relación. Claro. Y este es el detonador principal de un asesino de la pareja. ¿Qué quiere decir? Sí, la separación los hace sentir humillación. Automáticamente sienten ellos la abstinencia de no tener la dopamina tan alta ahora. Y hay una disminución de serotonina. Los individuos, en lugar de entrar en un estado depresivo, entran en un estado de cólera. Y es tanta su agresión y tanta su activación de amígdala cerebral que se ciegan. Claro, y la frase, si no eres para mí, no vas a ser para nadie. Por supuesto. Entonces entra un estado de que se sienten ilegítimos y paradójicamente se sienten débiles. Hay una historia de aquí y se los planteamos de esta manera a los cuentavientes, a las cuentavientes. Hay un dato pivote, hay un dato característico. Estos asesinos de las parejas tienen previamente antecedentes de relaciones muy cortitas. Es decir, la pregunta es, ¿cuánto duraste con tu ex? 1 mes. ¿Y por qué duraron tan poco? Ya sabes, es que pues no me aguantó. Oye, ¿y cuántas exparejas tuviste el año pasado? Pues como 6 o 7. ¿Y cuánto duraste con esta puta? Bueno, 3 semanitas. Entonces, esos son los datos que hay que tomar en cuenta. Entonces, este perfil son prácticamente individuos que pueden negociar, entienden reglas, pero son extraordinariamente mentirosos. Son individuos que se la pasan mintiendo, son individuos que extraordinariamente manipulan. Y entonces se la pasan diciendo, no, pues es que tú no me quieres ver, teníamos que vernos hoy. Y hace todo lo posible porque ella haga lo que él quiere. Además, los procesos de remordimiento se van perdiendo, las culpas no existen. Y con esto se identifican sus intenciones porque son extraordinariamente egocéntricos. Claro. Son individuos que están tan creídos en este posicionamiento de que todo debe girar alrededor de ellos, que cuando ella hace algo a la menor provocación, viene la violencia, vienen las palabras para el sometimiento nuevamente de su conducta. Por lo tanto, él hace algo muy característico. Hace apegos y empatía con las personas que están alrededor de ella. Los amigos de ella, los familiares de ella, los padres de ella, están totalmente convencidos que la mala de la película es ella. Es ella. Claro. ¿Y por qué? Porque este tipo construye toda una historia en donde dicen, pero sí es buenísimo, es encantador, Juan. Claro. Oye, es maravilloso. No entiendo por qué dices que te golpea y te maltrata, porque no lo has visto. Y ante esto, finalmente, el último punto, digamos, psicológico de estas personas, de estos asesinos que están muy relacionados a matar a sus parejas, tienen metas irreales. ¿Sabes qué? El siguiente año nos vamos a comprar 2 casas y nos vamos a ir de vacaciones a Europa y bueno, si nos alcanza nos vamos a Japón, ¿no? Una meta totalmente irreal y por eso de ahí su característica de estar mintiendo. Y además de esto,
son totalmente irresponsables. Son individuos que dicen, bueno, oye, pues te tocaba pagar la mensualidad, ¿no? Ay, pues préstame, ¿no? Esta circunstancia, además de esto, hay un dato también que quiero decirlo con muchísimo cuidado. Son celosos patológicos, son de enojos fáciles, y con esta condición quiero decir también que el proceso que tú dijiste muy bien al principio es que las parejas, la mujer, termina por defenderlo. Y hay 4 puntos que hacen las mujeres, como parecido al síndrome de Estocolmo, en donde dice, es que lo amo, es que él es así, es que la verdad, y ante esto influye mucho el proceso social de aceptarlos, es que dicen 4 puntos importantes. Niegan el daño, o sea, realmente no me pegó, no quería pegarme. 2, apela a ideales. La mujer dice, es que es necesario que esté conmigo porque es el padre de mis hijos. Y sin él la familia está rota. El tercer punto, y no estoy diciendo nada que sea el hilo negro, esto ya está publicado previamente. El tercer punto es, no quiero perjudicar a mis hijos. Es decir, ella considera importante que el patrón de él es importante para que los hijos se eduquen. Y el cuarto, las mujeres se atribuyen el fracaso de esta situación. Cursan con la culpa de decir, él es así porque yo lo he hecho así. O lo he permitido. Lo he permitido. Entonces, con toda esta secuencia, cuando se llega al asesinato, cuando el hombre decide hacer esto, hay 2 datos muy puntuales también en esto. El más vulnerable, como lo hemos visto hasta este punto, de nuevo, sin llegar a ser determinismos, en la gran mayoría de los casos, son los varones. Son varones que de la pareja son los que más reciben los beneficios de estar casados. Y cuando ella le dice, pues ya no, Manuel, ya no quiero estar contigo, Juan, este es el último día que estamos, me voy a llevar mis cosas. Él sobreactiva su sistema límbico, activa la amígdala cerebral, libera rapidísimo, hace una liberación masiva de dopamina y de noradrenalina, se cega completamente de los frenos sociales, toma una pistola o decide aventarla por las escaleras para castigar, para generar un daño que en ese momento dice, no, tú no te puedes ir, ¿por qué? Porque te amo mucho, porque eres mía. Y ante esta circunstancia, durante los siguientes 20 minutos, él no se da cuenta realmente de lo que ha hecho, hasta eventualmente considerar la magnitud del hecho y que de nuevo, la generación de sentirse arrepentido es muy pobre. Claro. Y con estas circunstancias lo hice porque ella me provocó. Ahora, ella en ningún momento, aunque haya tenido una relación de la fregada, golpes, lo que quiera, en ningún momento piensa que la va a matar. No, por supuesto. Jamás. El 92% de las parejas, o sea, de las mujeres, jamás vio la intención de que se pudiera dar un asesinato. Es decir, la gran mayoría de las mujeres no puede creer que él pueda terminar con su vida. Esto es un elemento que impera en todas las culturas. Esto no es nada más en México, en Estados Unidos, o en Japón, o en Alemania. Todas las mujeres que son y que tienen una historia y que se pudieron haber ido a investigar este caso, ninguna prácticamente teme por su vida. Este es uno de los datos característicos y es por eso y es muy importante que pues se sepa y que realmente se den cuenta que si hay estos antecedentes, la probabilidad de que se pueda desencadenar a corto o mediano plazo un desenlace como esto, no hay que dejarlo en un saco roto. Hay que ver que las historias previas de violencia, y no solamente violencia física, violencia verbal, una persona que hace el ostracismo, o sea, no existes, eres invisible, no te veo, no te hablo, no existes en mi casa, no existes en mi cama, no existes en mi vida, es un grado de maltrato muy fuerte. Sí, totalmente. Y además de eso, bueno, vienen las palabras y vienen los adjetivos y después viene la violencia. Bueno, juntemos todo y nos daremos cuenta que y si el antecedente existe de una infancia triste, de maltrato, de abandono, una juventud en donde ya hubo grados de excesos y una etapa de adulto en donde está percibiendo esto, juntemos todo y hay un grave riesgo de estar con personas que comúnmente se comportan así. Ahora, ¿pero está consciente de que está amando? ¿O Sí. está
simulando una obra de teatro en ese momento. Un psicópata sí es consciente, un sociópata no. Pero el psicópata no mata. El psicópata sí puede matar. ¿Sí puede matar? No, sí, por supuesto. Okay. Estos asesinos seriales, la gran mayoría de asesinos seriales son psicópatas. Okay. Algunos son sociópatas, pero estamos hablando de asesinos en serie. Sí, sin embargo, el psicópata es maravilloso socialmente, es un buen vecino, es un buen jefe de manzana, es un extraordinario agente de negocios, es un estupendo médico, es un estupendo abogado. Sin embargo, en su entorno puede romper sus reglas y puede con su pareja ser demasiado violento. Ese psicópata puede ser sociable hasta cierto punto, pero el sociópata se rompe totalmente. Entonces el problema es que tenemos, si ya estamos conviviendo con estas personas, hay que definirlo, ¿no? Pero en ambos casos el cerebro tiene una disminución muy grande de su corteza prefrontal. Por eso, además de que les cuesta trabajo controlar su violencia y su ira, también son muy poco proclives a dar soluciones. Si tú les preguntas, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿O qué opinas de esto? Su opinión se sesga demasiado a lo que tú me digas. Entonces, a ver, ¿qué opinas de esto? ¿No? Pues, ¿qué opinas tú? No, pues yo opino que hay que pagar, ¿no? Bueno, pues paguemos. Entonces, son totalmente dependientes de las decisiones que incluso toma la pareja. Por eso la pareja se confunde, dice, bueno, pues no es tan malo. Y ante esta circunstancia es que él me apoya. No, realmente a él le cuesta trabajo tomar decisiones. Y en este ir y venir de la corteza prefrontal, nos daremos cuenta que sus liberaciones de dopamina lo atrapan tanto que se consumen en eventos netamente de felicidades cortas. Entonces, pues sí, lo habíamos comentado, son individuos que tienen abusos de comida, abusos en algunas adicciones como drogas, como el tabaco, pero todavía más, son individuos que dicen, bueno, es que yo necesito ser hombre. Son individuos con extraordinarias tendencias a tener varias parejas sexuales, pero tiene una en particular, y lo hemos dicho y lo revisábamos en la MOA de este mes, que el cerebro puede ser capaz de amar a dos personas, tiene la capacidad de hacerlo, pero la decisión de ser monógamo es una decisión muy fuerte, es una decisión de seres inteligentes. La monogamia, y aunque parezca de verdad un cuento muy trillado, somos la única especie que somos monógamos por decisión. Y ante eso, entre más corteza prefrontal se tiene, más monógamo nos convertimos. La fidelidad es un proceso de inteligencia. Y con esta condición, estamos hablando que individuos que tienen una disminución de la corteza prefrontal en donde está decidiéndose estos elementos, se caen estos procesos. Y por lo tanto, queda a expensas de quien toma decisiones conductuales como es la amígdala cerebral. Entonces la amígdala cerebral se pone a razonar, imagínate nada más, de los 13 núcleos que tiene la amígdala cerebral, 2 hay que tenerles miedo. Uno en especial que se llama núcleos centrales. Si los núcleos centrales no tienen inhibición por la corteza prefrontal, el individuo se hace extraordinariamente violento, antisocial y pasa automáticamente de esa sensación de te amo demasiado pero me estás haciendo enojar en la misma magnitud de que te quiero y te amo y me liberas dopamina, que al no controlar esto puedo terminar la vida de la pareja. Claro, por supuesto. Y con esta circunstancia lo que quiero decir finalmente ante este punto es que cuando se hace el estudio psicológico a nivel ya criminalístico, se da cuenta que los asesinos de las parejas, los asesinos de los cónyuges, en especial estos varones, son comúnmente los más débiles de la pareja. El individuo se convierte ahora en un individuo totalmente vulnerable. Hay unas tendencias a sentirse que la víctima de las circunstancias es que si no hubiera pasado eso, es que yo tomé la decisión en un momento en que me cegué, pero no sienten arrepentimiento, de nuevo, tienen una historia de dependencia y al mismo tiempo critican demasiado la relación en la que vivían. Sí, estoy tratando como de entenderte un poco, por eso te he dejado hablar y hablar y hablar, para que todos entendamos qué está pasando en ese momento en el cerebro y qué me hace a mí diferente de ellos. Sí. Aunque explicaste perfectamente que todo el rollo es multifactorial, ¿no? O sea, viene desde chavito, desde las relaciones que tuviste con tus padres, cómo se va desencadenando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el punto, la línea, donde yo sí decido jalar ese gatillo? O sea, ¿qué me hace a mí jalarlo? ¿O aventarte por las escaleras? Claro. Es la liberación masiva tan grande que tengo de dopamina y el control que en ese momento toma la amígdala cerebral.
No es la primera vez, ya había venido datos, pero esos datos cada vez fueron mayores. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta y lo preguntas muy bien. Mira, Rebe, el punto es, un coraje que no lo sabemos controlar va a generar un siguiente coraje, una siguiente explosión de agresión todavía mayor que la previa. Así como una felicidad, para hacer felicidad mayor, necesita un mayor estímulo y el cerebro exige cada vez un motivo mayor para sentirse más contento. El enojo, cada vez que nos enojamos más, la amígdala cerebral aprende a enojarse de tal magnitud que cada vez los excesos de violencia van a ser mayores. Por eso, cuando una persona no se le enseñan los límites, estos límites son muy importantes para tratar de disminuir la activación de la amígdala cerebral por parte de la corteza prefrontal. Este asesino serial, en ese momento, ¿por qué decidió jalar el gatillo? Porque previamente no lo pararon, porque previamente la amígdala cerebral estuvo tan activa por tanto tiempo que estuvo ya rumiando, ya estuvo con una constante deliberación y pensando que lo que seguía era matarla. Y entonces, ¿qué tomó la decisión? Primero, un elemento que desencadena. Nuevamente, como no aprenden a negociar y como no fueron capaces de disminuir su agresión, la dopamina, la amígdala cerebral está a flor de piel. Cualquier cosa los va a irritar, pero quien los va a irritar más es la misma fuente que los hizo irritar, que es la pareja. Y entonces la demostración de esta vulnerabilidad dice, ya no aguanto más, cuando en realidad es una patología a nivel cerebral que si no se tomó y no se consideró, en ese momento ya es prácticamente difícil de parar. Es tanta la liberación de dopamina que ya no ves, ya no estás viendo, ya no estás analizando. La toma de decisiones se toma en menos de 7 segundos. Y es por eso que cuando disparan, es por eso que cuando cometen el acto, es por eso que cuando aceleran el auto, ya es demasiado tarde. Porque ya no está el cerebro en condiciones de medir, sino ahora de vivir la experiencia. Y esto es otra de las cosas. La gran mayoría, aquí sí ya no puedo decir que todos, experimentan con esa dopamina alta también cierto tipo de placer. Y esta circunstancia es la que asusta, y es cuando estamos diciendo, ya estamos yéndonos a una patología, a un trastorno de la personalidad. Sí, exactamente. Este individuo... No, a lo que iba, perdóname que te interrumpa, nada más para que yo no me pierda y tampoco los cuentavientes. Quizá esa diferencia, y tú dime si estoy mal, de estos cerebros asesinos, que tienen todos estos neurotransmisores más elevados de los que una persona común y corriente como todos nosotros lo tenemos. Así es, lo acabo de decir. Es una bomba de tiempo, lo atraen ahí. Totalmente. ¿No? Es una lata. Porque no queremos decir con esto que todos aquellos que sufrieron historias de maltrato infantil, abandono, incompatibilidad emocional con sus padres o con la familia, sean asesinos, no necesariamente, ¿no? Lo dices muy bien, pero un dato característico, y es el rematar la pregunta que tú me haces. ¿Por qué? Y es que a cualquiera de nosotros, en este momento que estamos a niveles de tranquilidad y que hemos visto a la persona, ¿por qué le disparaste? Fue porque hubo un detonante, traía más dopamina de la normal, y que en ese momento se enojó, generó más violencia previa a la que ya tenía, y como no hubo frenos, el proceso de terminar con la vida de la persona es muy cercano. Ahora, si estás viviendo dentro de este ambiente tan agresivo, que estás viviendo porque vives las dos partes, la parte A y la B, para entender por qué todas estas mujeres que quizá en algún momento pudieron zafarse de su asesino serial, tienen ese enganche. O sea, no los ven malos, al contrario, hasta carismáticos, y hasta quizás te antoja cooperar con el asesino, ¿no? Por supuesto. ¿No? Esta parte A que comentábamos al principio, que es la encantadora, la que enamora, etcétera, 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 pesa entonces aún más que esta parte B, que es la irracional, la agresiva, o en qué momento se junta para yo decir, no, neta, Tony Danza, mi asesino serial, yo me caso con él. O sea, ¿qué es lo que engancha? ¿Me lo cuentas rapidísimo después del corte? Por supuesto. Eduardo Calixto hablando de los asesinos de amores. Maldad cerebral. Regresando de la pausa, no se vaya. Regreso con Eduardo Calixto y estamos hablando precisamente de qué orillaría a alguien a matar a su propia pareja. Asesinos de amores. Hay no sabes cuántas preguntas. Los cuentavientes están un poco alarmados, Calixto, porque todas las características que dices, que explicamos hace rato, pues sí cachan con algún conocido,
algún novio, alguna expareja, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí me dice Lilia Ayala, cuentaviente, nos dice, mana, es que es difícil ver un chingazo, lo voy a leer tal cual, ver un chingazo después de que te dan una caricia, ¿no? Sí, por supuesto. Sea, ¿cómo reconocer o a quién meter a la cárcel y a quién a un psiquiátrico, ¿no? Sí, por supuesto. Los primeros datos hay que ir al psiquiatra. Si de esto ya es un dato muy fuerte de violencia, claro, sí hay que denunciarlo. Que no cunda el pánico. Sí. Hay gente violenta, agresiva, machista, como le queríamos poner, sí, que también tiene algún desorden. Sí. Y otra cosa es llegar a meterle un plomazo, una puñalada o tirarla por las escaleras o X, ¿no? Y ante todo, o sea, aquí cuando me dicen esto puede cambiarse. Las dos denunciables y las dos, pero uno sí necesita un terapeuta, alguna... algún tratamiento, sí, etcétera, etcétera, y el otro es cárcel. La terapia influye demasiado. Para cambiar este tipo de conductas necesitamos entre 28 a 35 días. Ajá. Es decir, aquí sí necesitamos reorganizar lo anatómico, que es posible hacerlo con el tiempo. Para que un hábito logre éxito en el cerebro humano, se tiene que estar repitiendo, y es por eso que la terapia sí puede funcionar. Ok, algunos cuentavientes están preguntando, fíjate que ya vi 2 tweets o 3, sí, y me pareció interesante porque lo repiten constantemente. Sí. ¿Algún tic o algo que detectes físicamente? No, definitivamente no. Aquí no aparecen este tipo de datos fisiológicos, que cierre los ojos o que mueva las manos o que se mueva de ciertas características, no. ¿El psicópata puede llegar a cometer el suicidio? No necesariamente. Por ególatra, es tan ególatra que no se va a dar un plomazo. Es más fácil que él haga una serie de asesinatos en serie que él se quite la vida. Ese es un dato característico. Las sociedades en donde hay más asesinatos tienen menos suicidios, y las sociedades donde se suicida más gente tienen menos homicidios. Bueno, por la tarde va a estar respondiendo sus tweets Eduardo Calixto, porque hay infinidad, para que vayas ahí como que dándole luz y paz a los cuentavientes sí, que están preguntando muchísimas cosas. Y mi pregunta morbosa, para terminar, Eduardo. ¿Qué pasa en el cerebro de la mujer para que se enganche con un asesino serial? Somebody help us. Recuerden siempre que la liberación de dopamina es más grande en el cerebro femenino. Recuerden que hay una mejor comunicación, al menos cuantitativamente más grande, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, 35%. Asocian estas dos cosas. Por eso las mujeres modulan más sus conductas, pero también tienen mayor apego. Los niveles de oxitocina, la hormona del amor, es más grande en la mujer que en el varón. Consecuencia, las mujeres tienen más apego, tienen mayor intensidad de cariños y desafortunadamente mezclan estos cariños con la realidad que nosotros los varones. Conclusión, las mujeres pueden apreciar, perdonar o analizar con mayor énfasis y con mayor inteligencia estos elementos que un varón. Claro. Por esa circunstancia, y tengo que decirlo con mucho cuidado, no es una actitud machista. Las mujeres tienen esa tendencia de soportar más estas actitudes violentas que el varón. Y por eso no lo ven en el momento. Todos sus familiares, amigos o la sociedad que está atrás le está diciendo que está metida en un problema y ella no lo ve. Y en esas circunstancias por la alta liberación de dopamina. Los dos tienen liberación de dopamina, solamente que ella es gradual y el de él es muy aguda. Es súbito. Es súbito. Y es un factor cerebral que si nosotros lo entendiéramos y si fuéramos más conscientes, las dos partes, A y B, de verdad, otro tipo de explicación daríamos y otra forma de convivencia podríamos tener como pareja para llegar a evitar esto. Aquí influye mucho la necesidad de querer cambiarlo, y que el otro sea también consciente de sus actos. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, rápido, yo no te quiero soltar, pero rápido. Yo estoy feliz. Pero yo no puedo medir mis niveles de dopamina ni de oxitocina, de ningún neurotransmisor. ¿Hay alguna manerita de medio engañar? O no sé, métete un chocolate antes para que, no sé, suba algo y baje la otra cosa o algo. Sí, por supuesto, lo hemos dicho varias veces. Sí, aquí obviamente tiene que entrar la conciencia, lo entiendo, pero ¿qué podemos hacer para poderlo detectar y decir, ya, no más, hasta aquí? Claro, ya lo detectamos. Al primer golpe, vámonos. Se acabó, ¿no? Pero lo acabamos de ver con el corredor de la NFL, ¿no? Que le pegaba a la novia y ahora ya lo corrieron de la NFL porque le siguió golpeando, y hay un video en donde se ve que la noquea.
Ajá. ¿no? Entonces, Jerry juntos, sí, y ella y salió a defenderlo. Y dijo, este es nuestro problema. Exacto. No se metan en nuestra vida. Bueno, date cuenta, aquí está uno de estos elementos. Ella también siente parte de culpa. ¿Pero de qué? Si ella fue la volteada. En este punto es muy importante decirlo, y nos lo acaban de tuitear. Algunos digamos, algunas personas pueden entender esto, o sea, por ejemplo, golpes o traumatismos previos, sí. Y ante esta condición lo voy a decir claramente. Se tiene que hacer ejercicio, se tiene que hacer nuevos hábitos, se tiene que romper rutinas, se tiene que hacer cambios, se tiene que ser consciente, se tiene que envolver en una red social que ayude, que apoye, pero que también haga esto como si fuera un factor de una corteza prefrontal que no tiene. ¿Qué significa esto? Estás haciéndolo mal. Ten cuidado lo que estás haciendo. Y ante esta circunstancia y como siempre lo hemos dicho, darse una adecuada respuesta de los elementos que están pasando. Muchísimas gracias, Calixto. Es para mí un honor. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, tienes un chorro de chamba, ¿eh? Ahí siguen llegando tweets. Hoy por la tarde hacemos una sesión especial date el momentito para contestarle a todos nosotros, para que no cunda el pánico, porque sí, hoy en la estoy tarde viendo platicamos. Bastante nerviositos. Tranquilos, cuentavientes y cuentavientas. Y no, ¿quién nos puso aquí? No me lié. Dice, hija, ¿y qué pasa con el síndrome premenstrual? Ese también pone bien locas a las mujeres. Esa es otra cosa, asunto de otra ventanilla, me lié. Hombre. Pero platicamos hoy en la tarde con él. ¿El libro cómo va? Excelente, Neurotweets, cápsulas de 140 caracteres, Gandhi, El Sótano y Porrúa. Muchas gracias. Maravilloso. Te agradezco muchísimo, Eduardo Calixto.